Y hoy vamos a tener, bendito el nombre de Jesús, al pastor Luis Ramírez, presidente. Bendito Dios, aleluya. Él de las Sembradores Church Miami y de la Fundación Ama, y el lindo esposo, aleluya, de nuestra pastora Zoe. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Vino una pregunta a mi corazón desde anoche, no sé si algunos se la han hecho, y es, ¿qué vamos a hacer ante una verdad y ante una revelación que viene de parte de Dios? Porque nos podemos quedar, como muchas veces, en la emoción, en el entusiasmo, en decir, wow, qué verdad, y no atrevernos a entender que Dios nos está desafiando un nuevo tiempo ante un mundo que nos está ahogando, ¿verdad? Cuando vemos tantos movimientos en contra de nuestra fe, y entender lo que entendíamos anoche, y me hizo recordar mis 20 años cuando llegué a los pies del Señor. Me enseñaban y me decían, hay que predicar la palabra, ve y busca a las almas perdidas, y yo las almas que llevé fueron mis amigos. Ahí habían jóvenes delincuentes, otros en droga, habían hombres atrapados en el homosexualismo. Yo no estaba en ese mundo, aunque yo era sano, ese era el grupo de muchachos que había en mi comunidad. También yo tenía otros pecados que no eran los de ellos, tan santo no era. Pero recuerdo que prediqué la palabra y el siguiente domingo llevé alrededor de 20 jóvenes a la iglesia. Y todas las hermanitas y agarraban su cartera, los hombres los miraban raro. Y al final del sermón el pastor me dijo, hijo, no traigas ese tipo de personas a la iglesia. Esa no fue lo que te quisimos decir. Y cuando nos hablaba el maestro Balistrelli, yo me puse a pensar cómo muchas veces en el camino de nuestra fe las formas que no eran las del Señor nos fueron apagando. Y si somos sinceros delante de Dios, cuánta gente en el camino se nos quedó porque nosotros nos dejamos abrazar por los dogmas, las formas y las cosas que no venían del Señor. Me sorprende Jesús cuando en medio de una sociedad judía que no soportaban a los samaritanos. Usted sabe toda la historia, aquí estamos entre líderes y pastores y para ganar tiempo no voy a hablar de eso, pero usted sabe todo el odio, el rechazo que había entre estas dos comunidades y cómo Jesús se atrevió en sus días, en una de sus parábolas más famosas, a decir que había un buen samaritano, que no todos eran tan perdidos y tan malvados. Luego como Jesús muestra también que pudo hablar con aquella mujer, recuerda, que habló y le dijo, 5 maridos has tenido, y la mujer sorprendida se transforma en alguien que comienza a hablar de Jesús en su comunidad. Entonces vemos a un Jesús que hizo el bien a gente y habló bien de gente que nadie soportaba. Y luego vemos en Lucas 9, 51 al 56, como cuando se cumplió el tiempo, dice que tenían que ir a Jerusalén, pero estaba lejos y tal vez la noche los iba a alcanzar. Y Jesús envió adelante unos discípulos para que pudieran hacer preparativos en una aldea cerca de Samaria. Y dice que al ellos saber que ellos iban a Jerusalén y que eran judíos, no los quisieron recibir. Y allí entonces todos sabemos la historia, porque a mí siempre me impacta. Jacobo y Juan le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y consuma a estos ingratos malagradecidos? Si siempre hemos visto que tú hablas bien de los samaritanos, los tienes en estima, le hablas, te acercas a ellos y mira cómo te pagan. Y vemos que Jesús llega a decir unas palabras que a mí siempre me han perseguido y que yo creo que en los años que tenemos por delante nos deben marcar. Y Jesús le dijo, ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Tenemos hoy un mundo cada vez más resistente y nuestros dogmas y nuestra religiosidad y nuestra condenación no los va a acercar al Señor. Y esto no es fácil, porque si veo la historia, cuando los hippies, el LSD y todo esto estaba en esta nación,
hubo muy pocos líderes que se atrevieron a entender que esa generación Dios la quería salvar y fueron capaces de recibirlos en sus iglesias y fueron capaces de lo que yo quiero pedir en esta noche al Señor, que nos guíe, que nos enseñe. Si no lo sabemos hacer, podemos conocer mucha Biblia, podemos tener mucho conocimiento, pero hay una generación que hoy está más torcida y lamentablemente todos estamos de acuerdo en que también nuestro cristianismo, y tal vez usted y yo no, pero todo esto se ha diluido, como decía el pastor Gabriel, se ha mezclado, tenemos algo bien difícil. Y yo creo que este es el tiempo para pedir al Espíritu Santo que esta generación LGBT y todas estas cosas que tenemos, que tiene este mundo y nos rechazan sin entender que el Dios que nosotros representamos les ama. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a amar a esa gente. Que nuestros conceptos, nuestro rechazo no sea mayor, porque Dios ama. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, que no cerremos la puerta y que cuando la gente venga a los pies de Cristo, no encuentre en nosotros lo que no es, sino que encuentre en nosotros, ¿verdad?, la guía correcta por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Para mí este es el desafío, cómo los alcanzamos. Y el segundo pasaje usted lo conoce, llegan a buscar a Jesús en Getsemaní. Y dice que cuando se presenta Jesús y todo lo del beso de Judas y todo, y Jesús se identifica, yo soy, dice que aquel contingente de soldados cayeron desfallecidos delante del Señor. Y Pedro emocionado tomó una espada, diga conmigo, tomó una espada. Me imagino que Pedro al ver esto, wow, 200 hombres cayeron al suelo nada más con Jesús decir esto. No, el evangelio aquí hay que cortar cabeza. Y yo quiero cerrar con esto. ¿Qué vamos a tomar para ganar este mundo? ¿La espada o entender que esto es poder del Espíritu Santo para que la gloria de Dios pueda salvar a aquellos que hoy están perdidos? Muchas gracias, bendiciones.